en realidad el negocio de la construcción no es tan buen negocio, digamos. O sea, Ya. se pueden ganar buenas lucas, Mm, pero el nivel de compromiso, de estrés, de riesgo es súper alto. sí. Empecé a buscar como nuevas alternativas, en el fondo buscando modelos de negocio que no tuvieran los problemas que yo veía en la construcción. Y cuando llegué al drop, como que me hizo harto sentido, porque tenía un poco todo lo que yo estaba buscando y que me estaba tratando de alejar de la construcción. Sí, po. Entonces, y escuchaba, digamos, los resultados que habían tenido en la mentoría, y dije, no, ¿para qué voy a tomar, digamos, el curso inicial si quiero ir en serio con esto? Así que salté directo a la mentoría como Bueno, sin nada perdido. En febrero debo haber tenido un margen aprox, así como de un 25%. muy bueno. O sea, Súper, de 11 millones, te hiciste 2 3 palos, 2 3 millones, claro. más o menos 2 3 mil dólares. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Migliaro y antes de que empecemos con la entrevista te pido por favor que le pongas me gusta al video y sigas la cuenta de YouTube, así no te pierdes ningún nuevo video que suba. Así que por favor antes me gusta, sigue la cuenta y ahora empezamos con la entrevista. Ya, pues acá estamos con Sebastián, mi tocayo, Sebastián Olcay, estudiante ahí de la mentoría que pasó. Bueno, tú ya terminaste hace un rato la mentoría. ¿Cuándo terminaste tú la mentoría? Esto se terminó en octubre, a principios de noviembre del 2024 por ahí. Buena, buena. Bueno, antes de meternos a todos esos temas, la verdad, si te voy a presentar ahí como quién erí, dónde vives, ahí veo unas tablas de surf, como que, Ajá. qué te gusta hacer, así como un resumen tuyo, sería bacán. Ya, sí, pues bueno, otro sea por acá. Vivo en Iquique, de profesión arquitecto. Bueno, Me gusta el surf, me gusta el deporte, ¿tú vida al aire naciste libre, todas allá esas en cosas. Iquique, naciste? Sí, iquiqueño, Bueno, iquiqueño. Hay buenas olitas acá, entonces un so, poco criado con eso de estilo día en la playa. bueno, Y por ahí un poquito la búsqueda siempre como de libertad de tiempo y geográfica sobre todo. sebo. Por Y eso, eres arquitecto, entonces. por eso un poco. Claro, Bueno, arquitecto de profesión. bueno. ¿Y ahí Sí. trabajáis, hace cuánto? ¿Trabajáis como arquitecto actualmente también o como que estáis? Sí, pues, sí, mira, de hecho trabajo de manera independiente como arquitecto desde el 2018. Bueno, En todo este tiempo igual armé una empresa con mi hermano, socio, diseñando y construyendo. bueno, Eh, Últimamente, el último año, dejando un poco la construcción y dedicándose solo al diseño. bueno. Eh, Así que eso, en lo laboral. Bueno, y cómo llegaste al... ¿Siempre te ha gustado como emprender? O sea, al drop o hayas hecho algo antes. ¿Cómo fue ahí tu acercamiento a esto? No, no, para nada. De hecho, cuando comencé como arquitecto independiente no era porque quisiera emprender, ¿Mm? sino porque quería diseñar y construir mis propios edificios, como que Ya, bueno, esa era como la meta, ¿cachai? sí. Entonces quería tener libertad creativa, esa era la meta. Mm, Y independicé, logré esas cosas, como te digo, formamos una constructora, y ahí empecé a entender lo que era emprender, digamos, más allá de ser claro, arquitecto, porque son roles distintos. sí, Entonces, cuando comencé a emprender, me empecé a meter en un mundo que yo quizás no conocía y tuve que empezar a conocerlo mejor, de mejor manera. Entonces, bueno, ya como con esa mentalidad más de emprendedor, me di cuenta que en realidad el negocio de la construcción no es tan buen negocio, digamos. O sea, ya, se pueden ganar buenas lucas, mm, pero el nivel de compromiso, de estrés, de riesgo es súper alto. sí, Entonces, una vez estando ahí, que había armado algo que era lo que yo quería, me di cuenta que finalmente no me gustaba mucho. ya, bueno, Ahí empecé a buscar como nuevas alternativas, en el fondo buscando modelos de negocio que no tuvieran los problemas que yo veía en la construcción. claro. Y llegué a lo digital y de lo digital vi varios modelos de negocio, y cuando llegué al drop, como que me hizo harto sentido porque tenía un poco todo lo que yo estaba buscando y que me estaba tratando de alejar de la construcción. Sí, po, ¿y qué Entonces, eran sí, esas cosas específicamente como, así como a modo de comparación que tú hacías, como esto tiene el drop o esto no? Como... sí, mira, principal es lo que te digo, así como siempre en la búsqueda, más allá de la libertad financiera, como de tiempo Mm, y geográfica. sí, Entonces, la libertad geográfica con la construcción, imposible, porque hay que estar en obra. Por más que uno delegue las cosas, sí, hay que estar ahí. Tú te desaparecí, cuando volví ya pasó algo, a la ¿cachai? caga. Sí, pues sí, pues. Y finalmente el tiempo también, porque la obra es súper demandante, y Mm, si algún momento tuve libertad de tiempo, eso se fue acortando y después estaba funcionando casi como un autoempleado, claro, ¿cachai? Y sí, ya po. no está funcionando. Y lo otro es que el riesgo es súper alto, o sea, cualquier condoro en la construcción te cuesta mucha plata. Mm, sí, es verdad. Y lo otro es que es un servicio, pues como siempre es distinto cada vez, no es algo que uno puede hacer y vender muchas veces, sino que cada cliente tiene es específico, cada hora es distinta. Sí, eh, los materiales, los precios de los materiales suben a cada rato, entonces los montos son muy altos y si tú quieres escalar,
todas esas complejidades escalas contigo, ¿no? No, Claro. no hay cómo. Sí, po. Oye, ¿y ahí Entonces, en qué momento empezaste como a mirar el tema de negocios digitales como en general? yo te diría que el 2023 fue como 2023 que, empezaste. mira, 2022, 2023 nos fue súper bien construyendo en términos económicos, Mm, pero también fueron uno de los tiempos más estresantes que he tenido. claro. Y dije, no, esta cuestión, no quiero hacer seguir creciendo esto porque me va a traer más problemas. Mm, Empecé a investigar otros modelos de negocio y ahí como que comenzó el bichito, quizás no solo con el drop, sino que me veía tutoriales en YouTube, por ejemplo, de cualquier tipo de negocio para conocerlo y saber de qué se trataba, claro. ¿cachai? Como casi para despejar un poco la mente. Mm. ¿Y qué modelos viste también así que como comparativamente al drop? Vi, no sé, por ejemplo, el Amazon FBA, Mm, automatización de YouTube y cosas que aparecían por sí. ahí, marketing de afiliados. Y el e-commerce en general y un Mm, poco el modelo del drop como que se acomodaba a lo que yo estaba buscando como en el sentido que veía que era como fácil entrar y probar. claro. Eh, Sí, po. Porque tampoco me quería meter de lleno, que me pasara lo mismo que la construcción, que me meto de lleno y después me termino arrepintiendo Eso dándome cuenta pasa, que... eso pasa. De hecho, a mí me pasó también con el Amazon. Yo ya hacía drop, yo ya tenía mis tiendas de drop andando y fue como en un momento que quería como probar algo más. Bueno, a uno siempre le pasa, pues, o sea, como la oportunidad brillante que es como que el Amazon incluso tiene, Claro, siempre uno, aunque esté yéndote bien en algo, está mirando de repente para el lado. Y me metí al Amazon también ahí con un amigo, hicimos una mentoría de un español. eh, pero sí, pues, o sea, te la tenéis que jugar, o sea, en el caso de Amazon es comprar inventario, mandarlo a Estados Unidos, crear la LLC en Estados Unidos, o sea, es como que te metís de lleno. sí, Y po, nos pasó claro. que no anduvo tan fácil y después como que nos echamos para atrás y volvimos a lo nuestro, que como... eh, y no partiste con nada. Entonces tú, cuando estuviste investigando hay un tiempo, ¿y cómo empezaste a tomar una decisión por el drop? Me Mira, imagino que fue tu única decisión o hiciste algo antes también. no, fue la única. No. Ya, por ejemplo, te decía, el 2023, súper buen año construyendo, Mm, pero ya estaba chato, sabía que no iba a seguir con eso y como que no. ese año tomé la decisión de hacer otra cosa. Bueno, 2024 dejé de construir, me dediqué solo a los proyectos, era mucho más fácil de llevar mm, y los márgenes estaban bien. Pero ya la decisión estaba tomada, ¿cachai? Entonces no. seguí investigando y pues, como soy fan de YouTube un poco, viendo como Mm, tutoriales, me apareció un español que hacía como drop orgánico y me quedé viendo el video, ¿cachai? ¿ya? A ver de qué se trataba y cuando lo vi me pareció súper simple, digamos, porque yo pensaba que era más complejo y empecé a ver que era simple con los software que habían salido, las integraciones eran rápidas, automatizaciones. Sí, Y dije, oye, puede ser. Y dije, ya, cuando los ratos libres lo voy a probar, porque mm, eran tutoriales que están ahí en YouTube. sí, Y lo probé y funcionó, digamos, no es que haya ganado plata, pero me di cuenta que funcionaba, porque sí, en realidad hasta ese momento solo era teoría y como que claro, necesitaba la prueba de que, oye, si funcionará o no. sí. Y ahí me di cuenta que funcionó. Y ya cuando vi eso dije, ya aquí hay que hacer algo, pero más en serio, digamos. ¿Y ahí Y hiciste ahí orgánico o sí, hiciste hice, cuando hice probaste? orgánico, Ya. era orgánico porque en realidad era como casi cero inversión e invertir más que nada un poco de tiempo. Claro, bueno, ahí para las personas que no entienden bien eso, orgánico, uno puede, para publicitar algo, a lo mismo sea un producto, un servicio o lo que sea, uno puede publicitar orgánicamente, ya sea simplemente subiendo contenido, reels, esperando que se hagan medios virales o traigan tráfico, ¿cierto? Orgánico, que es como gratis finalmente, Claro. o pagar publicidad. Obviamente todos dicen, ah, yo quiero orgánico porque es gratis, pero obviamente tiene ahí la balanza que es como mucho tiempo, o sea, es difícil. ¿Cómo fue tu experiencia ahí cuando probaste el orgánico? Y bueno, ese es el motivo, digamos, por qué no seguí con eso, porque Mm, todos estos compadres que veía que hacían orgánico se la pasaban todo el día grabando videos para lograr viralizar. se Entonces, quema, entonces, quema ya, harto. sí, pues, entonces decía, pucha, no quiero estar pasando de trabajar 8 horas haciendo algo repetitivo a pasar a otra cosa, seguir haciendo algo repetitivo, Sí, esperando que se realice algo, era como un poquito incierto. mm, Y en realidad yo quería reducir tiempo, no mantener el tiempo de trabajo. claro. Bueno, Así que me sirvió, digamos, para darme cuenta como las bases, cómo funcionaba esto. no es una estafa, se puede vender. Claro, 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 Sí, claro. bueno. Sí. Ya, pues y ahí dijiste, ok, como que esto funciona. En ese momento tú ya me seguías y o qué, cómo fue tu avance No. como en el mundo del drop así. No, no, yo creo que seguí viendo cosas en YouTube, ¿Ya? buscando otra alternativa, veía los españoles, gringos, y quizás en esas búsquedas, como uno va tecleando cosas, de repente el algoritmo me saltó tu Agarra. publicidad, Mm, claro,
y, y me apareció un poco como esta promesa como de la libertad, y ya ahí enganché de una Claro. y me metí a ver un poco los resultados que habían en tu canal de YouTube, Mm, testimonios anteriores. sí, Y acá, wow, le está yendo súper bien, digamos, porque el contraentrega no lo conocía bien, no entendía tampoco mucho de qué trataba, y mm, como que lo fui conociendo a través de los resultados, pensando, oye, pueden lograr buenos resultados de manera constante, y no hay que estar como esclavizado grabando videos, y eso me empezó a hacer más sí, sentido, a pesar de que eh, tenía como prejuicio en el sentido de que quién va a querer comprar como en efectivo, porque yo no lo hago sí, por lo menos. sí, Entonces tenía esos prejuicios, digo, pero ya, no sé, pues hay que, si la gente está teniendo resultados con esto, algún mercado debe haber ahí. sí. Ya, y ahí entonces, ahí me seguiste y ahí tomaste un curso mío, ¿cómo empezaste a avanzar? No, ahí me fui directo a la mentoría porque Ya, bueno. iba a llegar fin de año y yo quería tomar la decisión antes de fin de año, digamos, Mm, para empezar este 2025 haciendo algo con respecto a lo que ya había decidido el 2023, por sí, ejemplo. Eh, entonces, y escuchaba, digamos, los resultados que habían tenido en la mentoría, y dije, no, ¿para qué voy a tomar, digamos, el curso inicial si quiero ir en serio con esto? Así que salté directo a la mentoría como bueno. sin nada previo, así como Sí, un pues al salto final, de fe. bueno, también es un tema de dinero-tiempo, finalmente. O sea, como decías tú, en mi caso, para que también la gente sepa, yo tengo, claro, un curso más básico y la mentoría que es bastante más cara y obviamente, aparte de los contenidos, hay apoyo de mi equipo y mío y bla, bla, bla. Pero eh, el curso generalmente es más como lo que tú hiciste también en YouTube, esto de como probar y ver que esto funciona, que es real. Claro, eh, pero obviamente hay un mundo de conocimiento y de cosas que uno tiene que hacer o que no tiene que hacer para empezar a tener volúmenes grandes. Obviamente esa es como la gran diferencia porque yo creo que hacer la tienda y tener un par de ventas es la parte más fácil por lejos. Lo claro, importante y lo más difícil obviamente es poder aumentar el volumen de forma rentable, entendiendo los números, sabiendo resolver ciertos obstáculos o problemas que uno va teniendo. Y sí, pues exactamente hay mucha gente que va directamente a la mentoría porque es como, y de hecho hay entrevistas anteriores que dice como que hayan tomado el curso básico y estuvieron, no sé, el primer mes no hizo nada, el segundo se metió un poco, ni siquiera no lo terminó, y al final se demoró 5 meses, porque cuando uno compra algo o ve cosas gratis en YouTube, muchas veces claro, uno no hace sí, es nada, verdad, pues, como que es sí, es como, verdad. entonces como que al final pagar algo más como que te obliga. Ya, pues entonces ahí entraste, y tú ya estás ahí vendiendo antes de entrar, o lo habéis dejado como en pausa todo esto que Sí, había no, hecho antes. lo había Ya, abandonado, digamos, por este tema que veía que me iba a quitar mucho tiempo. ya, Y sí, perfecto. pues lo que tú estabas diciendo recién, tiene mucha razón porque uno al invertir más, digamos, ya hay una responsabilidad de decir, por lo menos tengo que recuperar lo invertido. Exacto, o Entonces, sea, si no hago nada, lo perdí todo, perdí todo claro, eso. claro, entonces ahí Sí. es bueno tener esa pequeña presión como desde el comienzo. Mm. Eh, Ya, pues así y ahí que, entraste entonces a la mentoría y cómo fue tu, bueno, con la contraentrega, porque no lo habías hecho también, cómo fue tu claro. experiencia ahí teniendo tus primeras ventas, cuándo empezaste ahí y cómo vaya ahora para entender un poquito ahí tu evolución de números de pedidos o de ventas, etcétera. Sí, mira, la mentoría esto fue en octubre y al principio entendí como los primeros módulos y ya cuando llegamos al tema de la publicidad era como que me estuvieran hablando en chino. Sí. Porque igual como con la formación de arquitecto que tengo es como ya bien técnico, bien artístico, pero temas como publicitario, ventas, Mm. marketing, súper ajeno. Sí. Entonces, ese módulo fue importante, digamos, aprendí harto y me debo haber demorado como unas 2, 3 semanas en empezar a lanzar testeo y obtener las primeras ventas ya cuando estaba dentro de la mentoría. Bueno. Eh, Creo que al quinto testeo empecé a tener ventas y de manera recurrente, así como que caían 2, 3, Mm. pero estable, digamos, los días. Claro. Sí, Bueno, y eso fue en octubre, noviembre más o menos. sí, sí, octubre, noviembre. Octubre, noviembre, y ahí cómo empezó a hacer tu evolución más o menos enero, febrero, sé que ahí entre medio tuviste un bloqueo, después lo solucionaste. Sí, mira, eso que salí de la mentoría y yo sentía que iba como avión, digamos. Salí de la mentoría y con ventas constantes, y justo en noviembre tenía un viaje programado
Mm, Y dije, ya, esta es la mía, me llevo el computador, estoy de viaje, trabajo de donde quiero, mantengo las ventas, tenía pensado ya testear más productos. mm. Justo el día del viaje, así como que estaba ordenando las maletas, me llega una notificación al celular y me habían bloqueado la cuenta. Dije, Oh, y como que, se te cae no, el viaje. sí, pues, qué terrible. Entonces, y eso fue a principios de noviembre. Ya. Me fui de viaje y después estando allá como que me costó un mundo arreglar el tema del bloqueo de la cuenta, porque Mm, esa parte de la mentoría la había avanzado súper rápido, quería armar todo. mm, Me di cuenta que no había entendido bien, digamos, un poco cómo configurar algunas cosas y tuve que repasar eso, estudiar un poco más de nuevo. Y ya cuando estuve de vuelta en diciembre, pude arreglar el problema. bueno, Pero ya estaba como encima. Diciembre dije, ya, diciembre era el mes que quería vender pensando que era un buen mes, sí. pero fue un poco tarde, como que las publicaciones no alcanzaron a tomar vuelo. Mm, Así que ya diciembre no se logró. Además, venía de vuelta del viaje, tenía como harta carga laboral de proyectos que tenía que concluir, digamos, por el mm, cierre del año. Así que no le pude dedicar mucho tiempo. Así que fue un poquito tortuosa ese comienzo. Y ya pasando año nuevo, enero, a fines de enero dije, ya ahora mm. aquí me pongo las pilas de nuevo, digamos, porque la decisión ya estaba tomada, había que hacerlo funcionar sí o sí. Sí. Y empecé ahí a trabajar todos los días un par de horitas sagrado hasta hacerlo funcionar. Entonces, las primeras 2 semanas de febrero ya fueron buenas, constantes, con ventas, y ahí Ahí logré subiste esa generar. victoria en la comunidad de la mentoría Claro, que claro, habéis vendido más o menos 5 millones en 2 semanas. claro, claro, Sí. claro, sí, sí, Y sí, ahí ese estuvo mes lo bueno. terminaste, ¿con cuánto lo terminaste más o menos, febrero? Lo terminé con 10.990, sí, como casi Bueno, 11 millones de ventas febrero. bueno, y ahí tú calculaste más o menos lo que pasa muchas veces en un comienzo y bueno, siempre la gente critica, es como, "Oye, hablan de ventas, pero cuánto se ganó, etcétera". Pues, y obviamente también en un principio pasa que, yo siempre digo, como nuestro foco en un comienzo no es tener un margen brutal y estar forrando, no es aprender a vender. Y después que uno ya aprende a vender, uno va haciendo optimizaciones para obviamente seguir vendiendo más, pero al mismo tiempo ir aumentando, ¿cierto?, los márgenes, entendiendo bien cómo funciona el negocio. Al final, no hace ningún sentido que en un mes o 2 meses sepamos a la perfección cómo funciona todo. Entonces, todo es parte del aprendizaje. Pero ese primer mes, en febrero, entonces tú más o menos vendiste 11 millones. ¿Calculaste bien ahí como cuál fue tu margen porcentual más o menos? Sí, sí. Mira, las primeras ventas que hice cuando todavía estaba la mentoría y que me estaba yendo bien, ¿Mm? me di cuenta después que no había sido muy rentable. Sí, No, pues no eso perdí pasa. plata, ¿Mm? pero quedé más o menos parejo. Entonces, Sí. esta segunda vez que empecé con todo, ya tenía eso claro, había pensado algunas cosas, digamos, mejoré el tema de los precios y justo encontré un producto que tenía súper buen margen. Bueno. Entonces, en febrero debo haber tenido un margen aprox, así como de un 25%. Muy bueno. O sea, de Súper, 11 de 11 millones, te hiciste 2 3 palos, 2 3 millones, claro. más o menos 2 3 mil dólares como de neto. Claro, claro, sí, Bueno, el producto tenía harto margen, lo vendí, digamos, hasta agotar stock, lo trujé al máximo y ya como te digo, como había calculado bien el tema de los precios, estaba súper encima, como confirmando todos los pedidos, digamos, para tener una buena mm, tasa de conversión ahí. de Así que entrega. sí, sí, ¿De de entrega? entrega, claro, Sí. claro. Bueno. Sí, sí, Y estuvo ahí todo como terminaste. dentro de los parámetros, claro. ¿Qué cosa, perdón? Que ahí estuvo como todo dentro de los parámetros ya Ya, como de bueno. buenos números. Bueno, y ahí febrero entonces terminaste más o menos en 10 11 millones. Claro, claro. Y en marzo, ¿cuál es la meta? Ahora que estamos a mitad de marzo, casi. Sí. O sea, un poquito Estamos más a de la mitad, mitad de marzo. estamos a mitad de marzo y viendo los resultados de febrero, la idea era duplicar los resultados. Si Duplicar era el vendimos, objetivo. claro, si vendimos 10 lograr vender 20 en marzo. ¿Mm? Y ahora que estamos a mediados de marzo, aproximadamente se está vendiendo 1 millón diario. Entonces Buena. estamos súper cerquita ahí de Ese la millón meta. diario es bonito, empezar a vender un millón diario. Es como un monteso más o menos cuántos pedidos está ahí, unos 30 40 diarios. Sí, po, sí, sí. Buena, De hecho, marzo fue una locura. El 1 de marzo tuve 49 pedidos. Y buena. dije, wow, ¿qué pasó? Así como, habrá sido fin de mes, no sé, como que Mm, se disparó la curva. Y ahí como que me hizo la alusión, ya, vamos a lograr la meta de los 20. buena. Y ahora que estamos a mediados, ya van como 17 millones, estamos cerquita a los 20, así que quizás O sea, apuntar a vamos los por los 30. 30 quizás llegamos. Claro, claro, a los Buena. 30 de aquí a fin de mes. Sí. Ahora sí, yo creo que este mes puede que baje un poquito ese margen que tuve en febrero, Que fue muy, muy porque bueno. claro, fue muy bueno y hay algunas cosas delegadas, por ejemplo, ahora el servicio al cliente.
Claro, ahí Eh, la... Mm, Llegaron tantos pedidos también que de repente, cuando estaba contestando yo al principio, algunos se me escapaban, entonces algunos desórdenes, pero propios como del crecimiento y del tamaño de la sí, po, operación, pues ya, sí, po. más grande que la de febrero. Buena. Bueno, el número... Está bonita esa curva de venta. De repente uno empieza a explotar y entender bien cómo funciona y ya después queda en repetir. Oye, ¿y tú cómo lo hiciste también cuando empezaste quizás la mentoría o ahora en temas de tiempo? ¿Cómo te estás organizando con la pega o otras responsabilidades? No sé. Mira, quizá la ventaja que puedo tener yo es que igual puedo manejar el tiempo, Sí, po. puedo manejar los bloques de tiempo, pero al principio cuando partí estaba lleno de proyectos Mm, y ahí trabajaba en la noche. mm, Como la práctica que se aconsejaba, como empezar a trabajar 9, 10 de la noche y trabajaba unas 2, 3 horitas todos los sí. días. Oye, Eso qué fue buena como, y te felicito por eso porque yo creo que muchas veces cuando nos llegan muchas veces personas que dicen como ahora no es el momento de empezar porque estoy lleno de proyectos y, y yo creo que al revés, como cuando yo creo que estáis con más pega o más cosas, es el mejor momento para empezar porque también uno parte en modo difícil, como que te acostumbráis a a que esto resulte en modo difícil, o sea, cuando está todo más complicado y después cuando quizás se te liberan los proyectos, empecé a tener más tiempo, ya tenéis tiempo en la cancha, entendís cómo funcionáis, tenéis más tiempo y ya sabéis cómo opera bien el negocio y podéis sacarle más del jugo, entonces yo creo que se nota eso también en los resultados. sí, tal cual, tal cual. De hecho, ya como que ahora en marzo, por ejemplo, como esto empezó a funcionar y se puso entretenido, como que trato de dedicarle más que más tiempo, quizás un tiempo más óptimo, porque a veces en la noche Sí, como que estaba medio cansado, no pensaba muy bien. sí, Entonces ahora trato de como dejar un bloque libre en las tardes, dejar 2, 3 horitas en la tarde, bueno. meterme ahí como con la mente más clara para tomar Mm, decisiones y, y el resto de las otras cosas la hago durante la mañana. Y si me queda algo pendiente, ya lo tiro ahí para la noche. buena. Sí. Buena. Y cómo lo estáis haciendo también ahí? ¿Cuánto estáis testeando? La gente también muchas veces no entiende en un principio que yo creo que las cosas más importantes es como ese tiempo en la cancha, o sea, el testear producto, entender qué funciona, qué no, por qué no. Eh, ¿Siempre testeaste la misma cantidad o ahora estás testeando más que antes? ¿Cómo te digo con eso? Desde que empecé en febrero y que empecé a ver resultados, era 5 a la semana mínimo. ¿Ya? Quizás si ya estaba muy motivado, aprovechaba a testear algo el fin de semana, ¿Mm? pero así como constante, 5 a la semana. Bueno, Después cuando empecé a tener resultados y productos que vendían, más que testear productos, testeaba creativos, como no, para ir aumentando un poco esas ventas. bueno, Yo igual, como que ya tanto que he buscado, tengo como una lista de productos por testear que está ahí pendiente y bueno, trato de llevar ese ritmo de 5 a la semana. Que bueno. es como eso. Tú igual es como, no sé, la repetición. La repetición uno va aprendiendo todos los días, aprendiendo un poquito Sí, po. y tratando de ir mejorando ese poquito ¿Y hasta que sentís que ha ido aparezca. mejorando ese ojo también como al Sí, pues de todo. principio? ¿Cómo fue tu Sí. experiencia? Porque la gente también se frustra en un comienzo. Bueno, tú dijiste que al principio cuando comenzaste, creo que recién tu quinto testeo empezó a vender un Mm. poco más. Y ahora, ¿cómo veis tú la diferencia entre como el Sebastián que testea al principio y el Sebastián de ahora como en tema de porcentaje de resultados? No sé. Sí, mira, primero la rapidez, así como armar todo el testeo me tomaba un mundo, así Mm, como era eterno, me demoraba mucho. sí, Y ahora sale mucho más rápido, súper súper bueno, fluido. Después de hacerlo tantas veces, uno tiene como una manera de hacerlo, sí, hay un método ya, entonces eso ha mejorado bastante, la rapidez. bueno, Y lo otro es que, claro, pues el ojo se va afinando, ya tengo como mis propias, cómo seleccionar los productos, tengo como, eh, puedo dirigir, digamos, saber qué es lo que estoy buscando y desechar los que sé que no me van a servir. Entonces, mm, con todos los testeos, por lo menos alcanzo a tener un par de ventas. claro, Entonces, voy dejando los que tienen más ventas, obvio, y que tienen probabilidades de escalar. sí, Los que se mantienen demasiado abajo, al punto de casi no ser rentable, ya los voy apagando. Pero ahora la mayoría de los testeos trae algo, así como que por lo sí. menos para pagar el propio testeo. Bueno, sí, pues eso Sí, yo creo que eso también es como, y pasa en un comienzo que testeáis y no tenéis venta o tenéis una o salió un poco negativo y es parte, es como la inversión que hay que hacer en el negocio como para aprender. Y al final, eh,
hay gente que se queja o no, es que no decían que había que pagar publicidad y obviamente yo lo digo por todos lados, pero eh, que no hay negocio en verdad que te salga todo gratis. Po. O sea, en un negocio de e-commerce o de marca con productos, igual vas a tener que pagar publicidad aparte del inventario, aparte de otros costos más fijos. eh, y como decís tú, o sea, tú no sabías nada de publicidad y ahora ya como que uno va, yo creo que la publicidad no solamente es como importante para, obviamente para el drop, pero como perderle ese miedo a saber hacer publicidad después te sirve para hacer lo que queráis. O sea, si en algún momento queréis también promocionarte a ti con tus servicios de arquitecto, de otras cosas, qué sé yo, ya lo sabía hacer. Entonces encuentro que no hay nada más valioso que saber vender online lo que sea, finalmente. Claro, claro. Sí, se aprende un montón de la venta. Mucho, mucho, mucho. Oye, ¿y cuál es tu proceso más o menos para encontrar productos? Como que cada uno va ahí como armando su propio proceso, pero como cuando pensáis en testear productos, como dónde los buscáis primero, ahí como para darle un par de tips a las personas que están medias perdidas de repente. Eh, Mira, ahora es como de un montón de formas, pero ¿Mm? al comienzo, siguiendo un poco las metodologías de la mentoría, ¿Mm? siempre fiel como a la biblioteca de anuncios. Eso Sí. es lo que más me ha traído resultados, como ¿Mm? ver en tiempo real qué es lo que está funcionando en otros mercados. Claro. Bueno. Y a partir de eso ir sacando análisis, analizando también a la competencia, cómo lo hacen, ¿Mm? tratando de sacar ideas de eso también, y de ahí va tomando producto. Al Bueno. día de hoy es como que incluso voy entrenando al algoritmo que me aparece en mis propias cuentas. Cuando veo algo, le hago clic, después me siguen apareciendo cosas, Sí. y esto lo hago en la cuenta en que esté. ¿Mm? eh, y de esa manera siempre me van apareciendo productos. Y después a veces me quedo pensando, porque más que el producto es como cuál es la solución que está dando ese producto. Y Sí. pienso en otras cosas para buscar esa misma solución. Entonces, quizás productos similares o del mismo nicho. Entonces también, oye, podría hacer esto y voy y lo busco a ver si está por ahí en alguna parte. ¿Mm? Y ahí Bueno. voy sacando distintos tipos de ideas. Bueno. Y en temas de la publicidad y de los ángulos de venta que muchas veces hablamos, ¿cómo ha sido también tu experiencia como en el cómo vender? Como que hay cambiado o a medida que has ido aprendiendo y testeando productos, como tu forma de vender, ¿hay sentido que ha ido evolucionando? Sí, de todas maneras. De hecho, yo creo que una de las cosas más importantes que he aprendido, o sea, como no vender las características de un producto, Mm, sino que vender sus beneficios, sí, cuál es el problema que le soluciona a la gente y transmitirle una emoción en relación a la solución de ese problema. claro. Como es increíble el poder que eso tiene. Mm, Y al principio uno lo escucha mucho, te lo dicen mucho, pero es distinto ponerlo en práctica y hacer que sí, funcione. O sí, plasmarlo, digamos, en todo ese ecosistema que es la venta del producto. sí. Entonces eso como que ya uno lo entiende en teoría, pero a la larga se empieza a entrenar hasta el punto en que empieza a funcionar. Y te Y empieza a salir natural, como que... es como magia, así. Sí, Genial. Sí. buena, buena. Sí, Oye, sí. y volviendo un poco atrás también, antes de entrar a la mentoría, ¿cuáles eran tus miedos? Como teníais, bueno, tú habíais probado y sabíais que ya el drop, por así decirlo, funcionaba, pero teníais como alguna barrera mental, así que decíais como que te tiraba para atrás, o como, oye, esto no, o me va a costar algo, no sé. Eh, Yo creo que miedo era como un poco lo que te decía antes ¿Mm? pucha, no me vaya a meter en algo que después me vaya a arrepentir de que me termine volviendo esclavo de esto. Sí, Ese era como un miedo, a decir, ¿será esto para mí o no? sí, Pero no tenía cómo saberlo hasta que lo hiciera. sí, po. Bueno, Es la única manera de romper ese miedo. El miedo como a perder plata quizás no estaba porque sabía que quizás se podía ir recuperando al menos la inversión de la publicidad mm, y en el peor de los casos me había establecido como un límite ya, esta plata estoy dispuesto a perder, por ejemplo. claro, Y si no funcionaba, digamos, paramos ahí y no es que vaya a quedar desfinanciado. Así que sí, po. esos eran como los riesgos que veía en un principio. Bueno. Y ahora también, y en el momento que estáis ahora, porque ahora me está diciendo que le estáis dedicando más o menos unas 2, 3 horas al día a esto, me imagino que también la relación tiempo dedicado, ganancia, también es muy distinta, ¿no? O sea, versus lo que uno sabe como el mundo tradicional y como, bueno, tú ya eras como, entre comillas, tu propio jefe hace ya antes, pero, pero sí siento que
que a uno también le cambia un poco la mente como, oye, como no me tengo que matar para ganar ciertos montos, o más que esa es la palabra, porque es como, esa es como una mentalidad encuentro que un poco más para abajo, es al revés, como puedo yo dedicarle el tiempo que quiero y si le dedico más, puedo ganar mucho más, como que al final está esa como, y tú también decías que estáis como, estáis obsesionado últimamente también con el testeo, porque al final uno ve resultados y es como, puta, le meto más y puedo ganar mucho más. Entonces como que uno se empieza a dedicarle más tiempo, no porque uno tenga que, sino que porque uno quiere. Al final uno ve los resultados y es como directamente proporcional al esfuerzo que le vais metiendo también. Claro, claro, sí, es una locura porque es como es estar con otras reglas, porque, Sí, por ejemplo, en un proyecto de arquitectura, si yo quiero, es un servicio que está ligado al tiempo, definitivamente está ligado a tu tiempo y es sí. proporcional. Entonces, y si yo quiero escalar eso, tengo que depender del tiempo de otros, y eso Mm, ya requiere gestión de recursos humanos y todo un cuento. Entonces, como que si yo quiero ganar más con proyectos, también tengo que trabajar más, pero como que se mantienen ahí. sí, Y esto, el tema digital, el tema del drop, son otras reglas, digamos, porque yo puedo trabajar esto y puedo ganar esto, o puedo trabajar esto y puedo ganar todo esto, claro, porque el apalancamiento no está como en el tiempo, sino que están en las decisiones que uno toma, están las plataformas, la tecnología. Entonces, tiene un potencial como increíble que no está ligado a tu tiempo y eso es genial. Por ejemplo, ahora en marzo no es que yo haya trabajado más que en mm, febrero sí, y estoy triplicando las ventas. sí. Eso es increíble y eso no pasa como en el Eso no mundo. pasa en el mundo. Yo creo que es como yo que trabajaba también como analista de inversión al final en una oficina y era como, o sea, no podéis trabajar el doble porque ya estáis en jornada completa. O sea, no podéis más. Tampoco Claro, queréis más porque estáis quemados al final. Eh, y tampoco tenéis manera como de ganar más. O sea, no podéis como versus acá que, claro, uno es ser más eficiente, lo otro es seguir como capacitándose, porque al final siempre hay cosas que uno puede ir optimizando para usar el mismo tiempo, pero vender claro, más. Y yo desde que, claro, hace como 4 años también que yo renuncié, el tiempo que tengo en el día ha sido absolutamente el mismo siempre, pero todos claro, los años he ido creciendo y multiplicando al final porque como que vais apalancándote o del conocimiento de otras personas o de nuevos conocimientos que encontré que sé yo en YouTube, ciertas técnicas, empecé a probar y te das cuenta que ya no es como el tiempo lo que te determina cuánto ganáis. Y es lo típico que cuando vayas al trabajo te dicen, para ganar esto tienes que trabajar esta hora, como que está establecido y acá es como lo tenía abierto. Entonces, y así da gusto también de repente quedarse en la noche porque son proyectos de uno sí, nomás, po. sí, po, sí, po, sí, sí. Oye, nada, pues la verdad, ya última pregunta, yo creo así, si tuvierais que decirle a alguien que está ahí como con esa duda, porque yo creo que la mayoría de la gente muchas veces que ve estos videos están ahí como en la duda de si meterme al mundo digital, si meterme al drop, de que acá todos son palos blancos en la entrevista. ¿Qué le diría a esas personas que están ahí? Porque imagino que también tu cabeza se ha cambiado, como, o el chip, así como lo que pensaba antes del negocio digital, ha cambiado radicalmente a lo que está ahora y ahora tenéis ganas, nada, pues de romperla, estáis en marzo, estáis casi que triplicando lo que tenía ahí el mes pasado y empecé a decir, ya vamos por los 50, vamos por los Claro, 100, ya sabéis que hay personas que lo han hecho, entonces ¿por qué tú no? claro, claro, claro. Sí, po. Mira, a la gente que lo piensa, yo diría que la deje de pensar, pues como está bien como informarse para tener una decisión, pero en algún momento hay que ejecutar esa decisión tomada. Sí. Y puede ser como, no hay que dar el gran salto, Mm, sino que puede empezar de a poquito, probando por ustedes mismos que funciona. Ya claro, sea con viendo YouTube, viendo cursos gratuitos, comprando tu curso inicial, digamos. El tema es que comprueben que funciona y una vez que se den cuenta, ya el camino se empieza a trazar solo, es como sí. salir de la duda, digamos. No, Mm, no, no pensar eternamente, porque mucha gente como que tiene la ilusión, la idea, y se te puede pasar la vida en eso, po. sí, po. Entonces, después, preferible haber probado que arrepentirse de no haber tomado ninguna acción, po. Exacto, exacto. Ya vos, Sebastián, oye, te pasaste, vamos ahí a romper los 30 este mes, para ver si le sacamos para después ponernos en la meta de los 50. Claro, claro. Y bueno, también es un buen mes porque estamos en este mes como del challenge, ahora tú estás en Iquique, así que no sé si ahí te pegaría el pique para el evento que hagamos. Sí, de todas maneras, estaría entretenido. Buena, buena. Ya, pues entonces eso, ahí estemos hablando
Y gracias también por ir compartiendo tus victorias dentro de la comunidad de la mentoría, porque al final eso también impulsa a que la gente, de nuevo, sepa que esto se puede. Y cuando vive una persona haciendo 100 pedidos al día, Claro. es como, ¿por qué yo no? O sea, todos pasaron por lo mismo finalmente. Nada es un crack de la venta, nada es un crack del drop cuando parte. Así que a darle con todo nomás. Así que gracias por la entrevista y ahí estamos conversando. Ya, pues, buena. Chao, chao, Gracias. gracias. Por haberte quedado hasta el final de este video. Espero que hayas sacado muy buenos tips, consejos y más que nada motivación para comenzar tu propio negocio online. Si quieres que yo te ayude en el proceso y comenzar a hacer tu propia tienda, haz clic en el enlace en la descripción donde te vas a poder agendar una llamada con mi equipo para poder ver si es que esto es algo que te interesa y si quieres formar parte de la comunidad de mi mentoría. Así que haz clic en el enlace en la descripción y te veo dentro.